Muchas bendiciones, muy buen día mis amados en este domingo 14 de febrero del año 2021. Sean bienvenidos a esta serie de enseñanzas, Un Dios Profético. ¿Sabe? Tenemos un Dios profético. Yo espero que usted esté siendo edificado. Yo fui muy edificada con la enseñanza el domingo anterior, con la pastora profética Yonalana de Rodríguez acerca de las dimensiones de la adoración. Ella nos puso un fundamento muy bueno, muy claro acerca de la adoración profética y lo que es la adoración en general. Y espero que usted vaya llevando una secuencia y que vaya siendo impartido. Y para algunos yo sé que quizá es solo un repaso, que son cosas que ya saben, que ya conocen, pero a todos nos sirve como para refrescar y solidificar. ¿Sabe? Estamos en un tiempo con una crisis en el entorno, en el ambiente, en todo el planeta Tierra, que a nosotros nos toca levantarnos y resplandecer, activarnos para poder contrarrestar la tiniebla que ha sido soltada sobre el planeta Tierra. Pero en nosotros está la luz, como en Cristo estaba la luz, y la luz de Cristo proviene de la vida de Él mismo. O sea, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Así es que si tenemos la vida de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. Nos corresponde proyectar esa luz. Así es que le voy a pedir que por favor usted levante sus manos al cielo, levante su corazón al Padre y que juntos digamos: Señor, aquí estoy, he aquí mi espíritu, he aquí mi alma, he aquí mi cuerpo, todo mi ser para concentrarme en lo que tú quieres hablarme este día. Abro mi corazón, abro mi espíritu para que tú me hables y tú me edifiques. Vengo pidiendo al Espíritu Santo la revelación sobre la palabra que voy a recibir para que sean rasgados los velos, que sea alumbrado mi entendimiento y que aún la palabra que esté en mi depósito pueda ser activada. Quiero, Señor, en este día que esta enseñanza, esta palabra sea algo más que conocimiento. Quiero que se convierta en vida. Estoy dispuesto a fluir con ella, a fluir en ella y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén. Así es que ahora vamos a hablar acerca de la intercesión profética. Quiero comenzar diciendo qué es lo que significa la palabra intercesión. Intercesión es un sinónimo de interceptar, quiere decir como ponerse enfrente de, atravesar, ¿verdad? Pero también tiene que ver con hacer una petición o hacer un ruego en favor de alguien. Debo decirle algo, aclararle algo que creo que es muy importante que lo entendamos. En el Antiguo Testamento, debido a que la brecha que había entre los hombres y Dios no podía ser cerrada, estoy hablando de la brecha que se abrió a causa del pecado del primer Adán. Entonces, al no poderse cerrar esa brecha, Dios tuvo que levantar a los sacerdotes en el antiguo pacto. Los sacerdotes son ministros del altar, fueron intercesores, eran intercesores. ¿Por qué? Porque la función de ellos era presentar al pueblo delante de Dios. Realmente ellos estaban interceptando el castigo de Dios o la ira de Dios. Ellos se ponían enfrente para representar al pueblo, ofrecían sacrificios, holocaustos para poder recibir expiación durante un año y cada año volvían a hacer lo mismo. Entonces la función que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto al presentarse delante de Dios en favor del pueblo era una labor de intercesión. Ellos eran intercesores. Ahora, quiero que veamos el contraste con los profetas. O sea, ya dijimos, los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían de una forma muy particular, como Dios lo pedía y como Dios estaba agradado. Pero la intercesión que hicieron los profetas o que hacían los profetas del antiguo pacto, podemos decir que era una intercesión profética y ya vamos a ver por qué o vamos a entender el significado de esto. Quiero que tenga muy claro algo. Todos los profetas son intercesores. No todos los intercesores son profetas,
pero todos los profetas sí son intercesores, ¿sí? Ahora, hubo un profeta, el profeta Ezequiel. Ezequiel tuvo mucha revelación acerca del Espíritu Santo, pero él entendió el concepto y la revelación de la intercesión sacerdotal de Cristo por la humanidad. Y también entendió muy bien eso de la brecha que estaba abierta entre los hombres y Dios. Mire, quiero que vaya conmigo a una escritura muy conocida por nosotros, en Ezequiel capítulo 22, y vamos a leer dos versos, el 29 y el 30. Yo sé que Ezequiel 22:30 lo conocemos todos los creyentes, y vamos a ver el porqué de esta escritura. Mire, aquí está el profeta Ezequiel diciendo: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Fíjese, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Quiero que medite bien en lo que dice el verso 30. Dice Dios a través del profeta Ezequiel que buscó entre ellos, entre los hombres que oprimían unos a otros y que hacían violencia y que oprimían el derecho o al extranjero sin derecho, etcétera. Buscó entre ellos a alguien que se pusiera en la brecha, que hiciera vallado, que interceptara. Buscó a alguien que fuera un intercesor para que Dios aplacara su ira por la transgresión de los hombres y que Dios dijera: está bien, los voy a dejar, no voy a destruir la tierra. Pero él no encontró a ese intercesor en ese tiempo del cual Dios está hablando para no destruir la tierra. Y nosotros vemos, hubo dos instancias en que Dios dice que va a destruir la tierra. Una es en tiempos de Noé, que está hablando de destruir toda la tierra, y de hecho lo hizo. Y la otra instancia es en tiempos de Sodoma y Gomorra, donde lo que destruyó fue Sodoma y Gomorra por este pecado del cual Ezequiel está hablando. Pero si gusta, vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Vamos a leer versos 5 al 7 en tiempos de Noé, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, Dios en tiempos de Noé, en donde él se da cuenta que los pensamientos del corazón del hombre son todos de maldad, él dice: voy a buscar si hay alguien, pero se da cuenta que el pensamiento de los hombres solo es maldad. Entonces Dios lo que hace es que salva a toda una familia. Noé, que era un varón justo y obediente, con su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, los salva junto con una pareja de cada uno de los animales, de las especies, pero él destruye la tierra con agua. Entonces él salva un pequeño remanente, pero él destruye la tierra. ¿Por qué? Porque no encontró un intercesor, no encontró a alguien que pensara diferente, que pensara en hacer el bien, sino que el corazón del hombre estaba totalmente corrupto o corrompido. Y luego en el tiempo de Sodoma y Gomorra, vemos que Dios llama a un hijo, Abraham, a su profeta Abraham, y porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, pero él considera que Abraham es su confidente, es su profeta, y Dios le consulta en la tierra si es que hay en esa tierra de Sodoma y Gomorra unos cuantos justos que se pongan en la brecha, que hagan vallado, que quieran agradar el corazón del Padre para que Dios entonces no destruya Sodoma y Gomorra. Vamos a ver en Génesis capítulo 18, leemos desde el verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo:
Destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Usted puede seguir leyendo en su casa allí esta misma noche, esta misma tarde, y darse cuenta que Dios en su misericordia fue bajando el conteo. No habían 50, pero Dios le dijo, bueno, si hubiera 40, si hubiera 30, y Dios bajó y bajó, y nunca encontraron ni 10 justos en Sodoma y Gomorra para no destruir Sodoma y Gomorra. Así que nosotros sabemos que cayó fuego del cielo, fue destruido. ¿Y qué hizo Dios? Una vez más, sacó a Abraham, a su familia, sacó a Lot. La mujer de Lot quedó viendo hacia atrás, se convirtió en estatua de sal, pero Dios siempre salvó a su remanente. Pero Dios no dejó de destruir aquel lugar. ¿Por qué lo destruyó? Porque no encontró suficientes justos, suficientes varones y mujeres que se pusieran en la brecha, que se pusieran delante de Dios para que Él aplacara su ira y dijera, bueno, aquí los dejo, no los voy a destruir. Dios no tenía el deseo de destruirlos. Dios lo que quería era encontrar personas que quisieran agradar su corazón y que dejaran de hacer perversidad. Pero no fue así. O sea, vemos que desde el inicio Dios establece en su mente el concepto de un intercesor, pero no encuentra intercesores. Ese es el lío. Ahora, vemos con los profetas, en el caso de Noé se dice que era profeta, en el caso de Abraham se le llama profeta, y vamos a ver más adelante, ya en el tiempo de la cautividad y del exilio, vemos el corazón de un profeta como intercesor. Estoy hablando del profeta Nehemías, que también llegó a ser un apóstol o un profeta apostólico. Pero vemos el corazón de intercesor para confirmar lo que le he dicho, que todos los profetas son intercesores. ¿Por qué le digo que los profetas son intercesores? Porque los profetas conocen el corazón de Dios, reciben la instrucción del corazón del Padre. Y entonces un profeta genuino se duele con lo que Dios se duele y se goza con lo que Dios se goza. Entonces tienen que ser intercesores si realmente son profetas. No puede existir un profeta verdadero que no sea un intercesor y que no se duela por lo que Dios se duele. Esa es la razón por la cual digo, todos los profetas genuinos, ¿verdad?, son intercesores. Ahora, veamos en el caso de Nehemías, como le mencioné, esto es ya en el tiempo del exilio. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Nosotros sabemos que Nehemías era el copero del rey Artajerjes en Persia. Y a pesar, ¿verdad?, de que él era un hebreo, él era tenido en alta estima en la corte del rey. Pero veamos lo que dice Nehemías 1, del verso 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero que repitamos, pero con revelación y con conciencia, ese último párrafo.
¿Qué es lo que dice el profeta Nehemías? Cuando oí estas palabras, ¿qué palabras? Que le dijeron que estaba todo reducido a ruinas, que habían derribado el muro, que estaban derribadas las puertas. Él comenzó a visualizar cómo estaba su Jerusalén, cómo estaba su ciudad. Y él se compungió y dice que cuando oyó esas palabras, se sentó, me imagino que él estaba parado, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, o sea, con dolor interior en su corazón. Ayunó, oró delante del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Intercedió delante de Dios. Nosotros vemos aquí con claridad que Nehemías como profeta, lo primero que hizo fue captar el corazón de Dios. Dios estaba dolido por lo que habían hecho con Jerusalén, con Israel. Y Nehemías, de inmediato que escucha la noticia, él capta el corazón de Dios, él se conecta con Dios y él comienza a sentir dolor por el lugar, por la ciudad, por su tierra, y llora y se unge para hacer ayuno y ora delante de Dios. Esta es la acción de un genuino intercesor. Entonces, es una intercesión profética liberada por un profeta, porque él a través de esto, a través de su expresión profética, está desatando la bendición y está clamando delante de Dios para que Dios sea propicio a ellos. Hay una palabra en el libro del profeta Amós que nos habla de la función intercesora de los profetas. Mire, en Amós capítulo 7, ¿sabe que Amós fue el primer profeta en tener un libro con su nombre? Amós capítulo 7, solo los primeros 3 versos, dice el profeta Amós: el Señor me hizo ver esto. Él formaba langostas cuando comenzaba a crecer la hierba, la que brota después de la siega destinada al rey. Cuando ellas terminaron de devorar la hierba del país, yo dije: perdona, Señor, por favor. ¿Cómo subsistirá Jacob? Es tan pequeño. El Señor se arrepintió de esto. No sucederá, dijo el Señor. O sea, aquí el profeta Amós está teniendo una visión. Dice que el Señor le hizo ver esto. Él está teniendo una visión profética, que formaba langostas cuando comenzaba a crecer la hierba después de la siega destinada al rey, y que cuando terminaron de devorar la hierba del país, a él le entró algo por el Espíritu y él dijo: perdona, Señor, por favor. ¿Cómo va a subsistir Jacob si es tan pequeño? Y entonces ahí mismo el Señor escucha la palabra de Amós, la oración de Amós, el gemido, el clamor de Amós, y el Señor se arrepintió de lo que iba a hacer o de lo que estaba haciendo, que le había hecho ver a Amós, y dijo: no sucederá. O sea, qué tremendo que cuando un profeta tiene una revelación de algo, realmente es para interceder, sobre todo cuando se trata de un castigo, se trata de algo de destruir, de devorar, es para que el profeta interceda, gima con todo su corazón y que Dios pueda decir: no, entonces está bien, lo detengo, no lo voy a hacer. Eso es lo que dice el profeta Amós que ocurrió con la visión que él tuvo. Muchas veces alguien tiene un sueño profético de algo de muerte y destrucción y piensa: no, bueno, si Dios me lo reveló es que ya está determinado y así va a ocurrir. No, Dios puede darte una visión de algo para que tú, con tu clamor y con tu intercesión, puedas detener la mano de Dios, puedas clamarle con todo tu corazón, con un corazón genuino, con un corazón humilde, con un corazón limpio, y que Dios entonces detenga el juicio. Sí, no tenemos que darlo por sentado. Yo veo algo aquí, quisiera agregar algo que yo he estado experimentando en el último tiempo. Nosotros aprendimos en esta era de lo profético y de la guerra espiritual, hemos aprendido que cuando algo está desordenado, desalineado o algo es de destrucción,
Entonces venimos y tomamos autoridad en el nombre de Jesús y ordenamos que retroceda, etc. Pero nos hemos olvidado de clamar al Padre con un corazón sencillo, clamar por su misericordia, pedir perdón, clamar que le extienda su mano de amor. No todo es de reprender, no todo es de ordenarle que salga. Hay cosas que son enviadas por Dios o que Dios las está permitiendo, aunque sean del enemigo, pero que tenemos que ir delante de Dios como intercesores. No en todo vamos a usar de la autoridad de guerrero para ordenarle al enemigo tal cosa, porque si nosotros siendo hijos de Dios, el enemigo está haciendo algo, es porque Dios se lo ha permitido. Y si Dios se lo ha permitido, tenemos que ir al corazón del Padre con gemido, con llanto, con lloro, con lamento, con dolor, con un corazón sencillo, diciéndole: perdona, oh Dios, ten misericordia, para que Dios entonces diga: está bien, no va a ocurrir, ¿sí? Es importante que meditemos en eso. Es importante que no desechemos lo que el Señor nos ha enseñado a través de sus profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Quisiera establecer a este punto cómo definimos nosotros la intercesión profética. Usted no va a encontrar en la Biblia el término intercesión profética. Es un nombre que se ha dado en el Nuevo Tiempo, en la era profética, pero podemos decir que sí existe desde el Antiguo Pacto, pero no como ese término. Pero ¿cómo lo definimos ese término? Yo lo voy a definir como lo creo, lo recibo, que es la conjugación de las virtudes de Cristo en nosotros como un sacerdote que se pone delante del Padre, con la revelación, o sea, conjugado con la revelación que provee el Espíritu Santo a través de la unción profética. Es decir, yo tengo a Cristo, Cristo está en mí, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el intercesor delante del Padre. Entonces Cristo en mí se pone delante del Padre, pero el Espíritu Santo que también está en mí, que es el dueño de la revelación, me revela lo que el Padre quiere, lo que el Padre dice. Entonces está mi unción sacerdotal que tengo por Cristo y la unción profética que tengo por el Espíritu Santo. Cuando esas virtudes o esas características se conjugan, nosotros nos convertimos en intercesores proféticos. Ahora, la revelación solamente se recibe a través del Espíritu Santo. Una cosa es adivinación, otra cosa es deducción, otra cosa es elucubración, ¿verdad? Pero la revelación genuina solamente a través del Espíritu Santo. Nosotros nos juntamos para adorar al eterno Dios. Cuando tocamos el corazón de Dios, se activa la revelación del Espíritu Santo. Es decir, cuando nuestro cántico toca el corazón de Dios, cuando nuestra forma de adorar, cuando nuestras palabras y sobre todo la actitud de nuestro corazón toca el corazón de Dios, entonces Él dice: me voy a manifestar a mis hijos, y se manifiesta a través del Espíritu Santo con una fresca revelación. Obviamente Él también se puede manifestar como la persona de Dios y la gloria suya puede ser manifestada. Pero estamos hablando en este momento del tema de la revelación. Entonces, revelación es cuando se corre un velo que nosotros teníamos en los ojos espirituales y de pronto podemos ver el diseño de Dios sobre alguien, sobre algo o sobre un lugar. Es decir, cosas que antes no veíamos, pero que por la revelación del Espíritu Santo, ahora nosotros podemos verlas. Se nos es revelado cuál es la condición espiritual de alguien, puede ser de un presidente, puede ser de un gobernante, o de la ciudad donde vivimos, o del país donde vivimos, o de algo que está por acontecer. Yo espero que usted haya tenido este tipo de revelaciones, de revelación profética, porque sabe, muchas veces en medio de una crisis, en medio de una situación, nosotros nos juntamos para adorar a Dios.
Y cuando estamos adorando a Dios, el Espíritu Santo nos trae una palabra clave, una directriz clave, algo que hay que hacer. Y a veces no parece estar relacionado con el problema, pero si nosotros obedecemos y hacemos aquello, o declaramos aquello, o oramos por aquello, o hacemos lo que Dios espera que hagamos, que reaccionemos de la manera que Dios está esperando, entonces vamos a poder contrarrestar la situación caótica y crítica, aunque lo que estamos recibiendo no parezca estar relacionado con aquello por lo cual nosotros habíamos estado orando. Porque lo que ocurre es que cuando adoramos a Dios, nos centramos en Dios y nos olvidamos del problema. O sea, adorar a Dios significa que Él es el centro y Él es la causa de nuestra exaltación. Y no nos enfocamos en el caos, en el problema, en la situación, sino en Dios mismo. Nos olvidamos del problema y como estamos metidos en Dios, Él puede darnos la revelación y la instrucción que quizá ni está relacionado con el problema, ¿sí? Espero me esté dando a entender. La instrucción de Dios puede ser algo totalmente diferente y no estar directamente relacionado, pero la obediencia siempre desata una solución. Entonces, a través de la revelación del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir instrucciones de qué hacer, cómo orar, qué atar, qué desatar, qué activar, cómo proclamar o declarar, cómo profetizar. En la intercesión profética, nosotros no entramos directamente a orar por la situación, sino que, como dije y repito, nosotros entramos a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Y cuando ya empezamos a orar, porque percibimos que es el momento de presentar a Dios la causa después de que lo hemos adorado, que lo hemos exaltado, que lo hemos levantado. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos palpar la necesidad del corazón de Dios. Entonces ya no vamos a orar de acuerdo a la necesidad humana, sino que vamos a orar de acuerdo a la necesidad de Dios. No vamos a orar o a declarar por lo que vemos con nuestro ojo natural, sino de acuerdo a lo que el Espíritu percibe del Espíritu de Dios, o lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo. Sí, hay cosas que no tienen sentido quizás para nosotros. Le voy a comentar algo que me pasó hace mucho tiempo. Yo había enviado carta de solicitud a los dueños de este terreno donde está el ministerio, todavía no lo habíamos comprado, y había enviado una carta de solicitud para comprarlo. Y habían pasado 2 meses y yo no había obtenido respuesta, ni sí ni no, acerca de ello. Entonces me metí a adorar al Señor con otra hermana que estaba allí con nosotros viviendo en ese tiempo en casa, y yo adoraba a Dios, y mientras adoraba al Señor, yo vi una mano negra que tenía puestas así las garras sobre los papeles, sobre unos papeles. Y entonces empecé a clamar a Dios por su ayuda y pude ver como ángeles sacaban un papel de abajo y lo ponían encima, o sea, de debajo de la mano, esta mano fea negra, habían varios papeles, y el ángel que vino agarró el que estaba aquí abajo y lo puso encima de esa mano negra. Y yo seguía adorando. Yo no estaba adorando por causa de que estaba retenida la respuesta, yo estaba adorando a Dios, pero tuve esa visión y empecé a darle gracias al Señor. Al día siguiente me estaban llamando para decirme que viniéramos a ver el terreno, que estaban dando respuesta a mi solicitud. Muchas veces el enemigo puede tener empapelados nuestras cosas, nuestros situaciones legales, papeles, cosas de deudas, de herencias, etcétera, de trámites, y pasa el tiempo y no sabemos qué es lo que ha pasado. Adoremos al Señor, Él nos va a dar la directriz, Él nos va a dar la dirección. Adorando a Dios
nosotros nos convertimos en intercesores proféticos. Cuando viene la revelación, sencillamente hacemos lo que Dios dice o damos gracias por lo que ya fue hecho. Entonces, muchas experiencias tenemos que hemos vivido de esta manera en medio de la intercesión profética. Hemos tenido experiencias en otros lugares, en otros países, en donde adorando a Dios, o aún en las escuelas proféticas, estamos adorando al Señor y de pronto el Espíritu Santo dirige a uno de los músicos adoradores y comienza con un ritmo de otro lugar, de otro país, y nos metemos y nos conectamos en ese ritmo y es como que el Espíritu de Dios a través de ese ritmo nos conecta con el país del cual proviene ese ritmo. Y cuando estamos conectados en ese país, hemos tenido experiencias de libertar ese país, o sea, de una liberación de un país que tal vez ha estado en esclavitud. Y comenzamos a declarar y comenzamos a desatar y comenzamos a interceder. Y después de que ha terminado ese tiempo de adoración profética, entendemos que hemos estado metidos en una intercesión profética que comenzó en adoración profética y que estamos obteniendo resultados claros que después nosotros vamos a ver las noticias o vamos a recibir el comunicado de lo que ocurrió en ese país. Muchas veces ha ocurrido y sobre todo cuando hemos estado en tiempos de enseñanzas en escuelas proféticas. Dios es bueno y cuando nosotros nos concentramos en Él y nos dedicamos a Él, entonces Él en su misericordia nos revela también cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero que Él ha tenido reservados para los que le aman. Si nosotros le amamos y le mostramos nuestro amor, Él nos va a mostrar las cosas grandes y ocultas que no conocíamos. La voz del Espíritu Santo se puede percibir de varias maneras, porque es posible que personas se estén preguntando, pero ¿y cómo vamos a saber que es el Espíritu Santo quien nos está hablando? ¿Cómo vamos a recibir o a percibir la voz del Espíritu Santo? Bueno, hay muchas formas como se recibe la voz del Espíritu Santo. Una de ellas es por percepción espiritual. ¿Qué es una percepción? Es algo que uno como que la gente dice yo siento que, pero la verdad no es que siente, porque el sentir es en los sentidos naturales o en el alma, pero la percepción es algo del espíritu. Es como cuando uno dice, ay, percibo que alguien va a venir, percibo como que algo grande va a pasar. Es como algo interior en el espíritu que te está dando una señal de alerta para que tú te prepares y tú recibas eso que se está percibiendo. O sea, la voz del Espíritu Santo puede recibirse mediante percepciones espirituales. También nosotros podemos recibir su instrucción a través de visiones. Hay visiones con ojos cerrados, hay visiones con ojos abiertos. Nosotros podemos estar viendo hacia allá y de pronto tener una visión, ya sea que cerremos los ojos o que abramos los ojos, podemos tener una visión a través de la cual Dios nos está dando una instrucción o Dios nos está queriendo guiar a través de esa visión. A través de sueños, mire, los sueños no todos son de Dios, no todos provienen de Dios. Hay sueños que son del subconsciente del ser humano, cosas que uno ha anhelado y que no ha logrado, o que estuvo pensando en ellas y se acostó con esa carga, o porque vio una película en televisión y quedó afectado con ello en sus emociones. O sea, hay muchas causas. También si alguien comió mucho, muy tarde, puede venir un sueño, no necesariamente de Dios. Pero uno sabe cuando los sueños son de Dios. Es como que todo estuviera tan claro que uno no tiene duda de que eso fue de Dios, aunque no entienda, no tenga la interpretación del sueño. Pero normalmente son tan vívidos los sueños de Dios
tienen como detalles y aunque haya que interpretarlos, dije, pero es importante saber que el Espíritu Santo nos puede hablar a través de sueños. Hay personas que normalmente solo sueñan cosas que tienen que ver con muerte, con destrucción, con maldad, con asesinatos, con accidentes, etc. Cuando una persona muy recurrentemente tiene sueños de muerte o destrucción, sería bueno que hable con sus pastores para que sea ministrado o ministrada. Es posible que esa persona tenga temores internos de morir, tenga temores de ser destruidos, de enfermarse, etc. O quizá esa persona cuando era niño tuvo algún accidente en lo cual su alma fue fragmentada o recibió un shock muy fuerte y entonces los sueños van a ser todos permeados por esa condición interior. Hasta que esta persona es sanada en su interior, entonces sus sueños podrán ser confiables. Y hay sueños que el enemigo es el que se encarga de provocarlos para meter temor en las personas. Entonces, cuando usted tiene un sueño, pero se despierta agitado, con temor, el corazón le está palpitando, se da cuenta que está orando en lenguas, aún dormido, probablemente es el enemigo quien está afectando sus sueños, no necesariamente Dios. Cuando un sueño proviene de Dios, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber sosiego, aunque no entendamos el sueño. Y algo importante, no siempre el que tiene el sueño es el que lo interpreta. Nosotros vemos en el caso de Nabucodonosor y Daniel, y vemos en casos así de reyes que tenían que llamar a alguien que le interpretara los sueños. Entonces puede ser que uno es el que sueña y otro es el que interpreta. Por eso es bueno que cuando tiene un sueño que usted considera que es de Dios, lo comparta con su pastor, su pastora o el profeta reconocido de la casa, para saber si ellos tienen una interpretación. Si no hay interpretación, escriba el sueño, anótelo. Ponga todos los detalles que pueda, haga dibujos de ser posible de lo que usted vio y guárdelo allí, en un cuaderno, en una libreta, en su tablet, en su computadora, como sea. Y probablemente Dios le va a dar otro sueño después para confirmar o para complementar. No los eche al barril de la basura. Hay muchos sueños de Dios que podrían dirigirnos a tiempo sobre ciertas situaciones. Y hasta que ocurren las cosas, la gente dice, eso fue lo que yo soñé. Ya no sirve de mucho. Podía haberlo compartido cuando era tiempo de detener las cosas, ¿verdad? Otra manera de recibir la instrucción del Espíritu es mediante un éxtasis. Un éxtasis es cuando alguien se queda como en las nubes que le hablan y no baja de ahí del tercer cielo y está en ese éxtasis recibiendo algo. La Escritura nos habla, creo que del apóstol Pedro, que estaba en un éxtasis en determinado momento, que vio el lienzo que bajaba del cielo. Hay forma de éxtasis o forma como el Espíritu Santo se comunica con nosotros como un éxtasis. Y uno queda como perdido, como que se desconectó, pero es que el Espíritu Santo le está dando una instrucción. No es tan común que la gente tenga éxtasis, pero conozco personas que sí lo tienen muy a menudo. El Espíritu Santo aún puede hablarnos a través de olores. Recuerdo una vez, lo estoy recordando ahora, fue hace tiempo, fuimos a una misión a Comayagua y tenían gente reunida en una casa para que yo les ministrara, les predicara y fuimos con otros hermanos. Pero en cuanto llegué a era un corredor largo y en esa esquina de ese corredor comienzo a sentir un olor a putrefacto, a podrido, un olor feo, fétido, horrible, a muerte. Y comenzamos entonces a interceder conforme el Espíritu de Dios me estaba indicando por el olor. Yo supe que ese olor no era natural,
sino que era algo espiritual. Dios estaba revelando que allí en ese lugar, en esa casa, estaba rondando un espíritu destructor y de muerte. Estuvimos orando, después vimos y tuvimos las noticias, pero habíamos intercedido a tiempo. Hay diferentes olores que Dios puede hablarnos a través de ellos. Nosotros necesitamos conocer al Espíritu Santo y discernir la manera como Él nos puede hablar y qué nos quiere decir con los olores que nos va a mostrar. Porque hay gente que lo toma como una superstición y dice, ay, yo sentí olor a agua florida, de seguro alguien se va a morir. No, eso es adivinación y es superstición. Yo estoy hablando de olores espirituales provocados por el Espíritu Santo y que uno ya le entiende el lenguaje o el idioma al Espíritu Santo de lo que quiere mostrarle. En mi caso, cuando estoy delante de alguien que practica ocultismo, hay un olor particular que yo siento y es como a ajos tal vez, pero quizá nadie más lo siente, solo yo, pero yo ya sé que debo de interceder para que se manifieste y sea sacado ese espíritu de ocultismo o la persona que está en ocultismo en ese momento en que estamos ahí. Entonces hay diferentes olores, pero cada quien es sensible a ellos y tiene que uno discernir, ¿verdad? Porque puede ser que sea un olor natural y uno le esté queriendo dar una connotación espiritual o viceversa. Que sea un olor espiritual que nadie más percibe y que uno piense que es algo natural. Entonces uno debe saber cuándo es el Espíritu Santo el que le está mostrando un olor. Dios, el Espíritu Santo, puede hablarnos por la misma Biblia, es decir, a través de versículos especiales, específicos, o Él puede decirnos. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida cuando comencé a predicar, que yo me ponía a orar, y de pronto el Espíritu Santo me decía, por ejemplo, Isaías 52, y yo iba y yo sabía que en Isaías 52 estaba la palabra que Él quería que yo compartiera. Y esto es igual para la intercesión. Uno puede estar que no sabe cómo va a orar y el Espíritu Santo le puede dar una escritura y allí estar la revelación de lo que Él quiere que oremos o cómo oremos o encontrarse ahí la respuesta. Sí, ahora mismo yo estoy recibiendo, aparte de Isaías 52, que lo di como un ejemplo, pero que es algo que Dios le está dando a alguien en este momento, también recibo Isaías 4. No recuerdo lo que dice, pero cuando yo termine aquí voy a ir a ver qué es Isaías 4 y quizá Dios tenga una palabra para alguien aquí, ¿verdad? Y bueno, también Dios nos puede hablar a través de hechos, cosas naturales que ocurren, pero que ocurren repetidamente. Es decir, en una ocasión, por ejemplo, recuerdo, accidentalmente se me quebró una lámpara. Yo no soy mucho de que se me quiebren cosas, pero esa vez, ay, se quebró una lámpara, ay, qué lástima, qué barbaridad, bueno, ni modo. Y 3 veces seguidas, en un lapso de 1 o 2 semanas, se me quebraron lámparas, o sea, fueron 3 lámparas. Y yo entendí que ya eso no era un accidente, o que eso no era una circunstancia aislada, sino que Dios me estaba queriendo hablar algo a través de esas lámparas. Así es como Dios habla conmigo. No necesariamente va a ser igual con usted, pero yo le estoy hablando de algunas posibilidades de cómo Dios se comunica con sus hijos o el Espíritu Santo para que sepamos cómo interceder. Bien, para que pueda haber una intercesión profética efectiva, una intercesión efectiva en general, es muy importante la condición del corazón de la persona. Para Dios no es tan importante lo que tú hablas, las palabras que hablas, cómo las hablas, sino cómo está tu corazón. Porque alguien puede hablar palabras muy bonitas, muy elocuentes y muy rimbombánticas y no estar de acuerdo con el sentir del corazón.
Entonces, la condición del corazón es sumamente importante para que la intercesión pueda ser efectiva. Hay momentos que nosotros intercedemos solo con gemir, solo con llorar, solo con inclinarnos, con postrarnos, aunque no hablemos nada, porque el corazón es lo más importante. ¿Qué es lo primero o cuál es el primer requisito del corazón? Debe ser un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Un corazón que ama a Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a querer ofender a Dios, no vamos a querer pecar, nada de eso va a ocurrir porque amamos al Señor. Y luego, además de ser un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, debe ser un corazón sensible a las necesidades de las personas que están a su alrededor y aún las que no están a su alrededor, de la ciudad, el lugar donde vive, pero eso se va ensanchando. ¿Sabe? Dios mismo nos va ensanchando el corazón. Es posible que nosotros comencemos intercediendo por la ciudad donde vivimos o la ciudad donde nacimos, pero si lo hacemos con un corazón correcto, llega un momento en que estamos intercediendo por Cuba, estamos intercediendo por Argentina, estamos intercediendo por Canadá, por España, estamos intercediendo por Italia y por África y por China y por lugares que a lo mejor nunca hemos ido, pero que espiritualmente el Señor nos puede llevar y es porque Él nos ha ido ensanchando el corazón. Entonces, en la medida que nosotros entregamos el corazón al Señor, Él nos puede ir ensanchando el corazón. Entonces, el corazón del intercesor tiene que ser humilde y sencillo. Si hay alguien que dice, es que porque yo oré fue que ocurrió, o que cuando dan las noticias o los testimonios, viste, eso era por lo que estábamos orando. Entonces, ahí ya deja de ser un corazón humilde y sencillo, porque se está queriendo llevar la gloria. El corazón del intercesor reconoce que los resultados que se obtienen no son por el esfuerzo de Él, no son por la oración de Él, no son por la intercesión de Él, sino por la pura gracia del Señor. Es muy importante que nosotros no nos creamos que es por nosotros, sino por el Dios que está en nosotros. Eso podría robarnos la humildad, la sencillez y nos podría llevar a altivez y a orgullo. El estar, sí, porque yo estaba ahí, sí, porque yo, etcétera. Bueno, el corazón de un intercesor tiene que estar limpio y sin prejuicios. Si yo estoy prejuiciada ante algo, un ejemplo, Dios dice en su palabra acerca de algo que hay que interceder, aunque tengamos o no revelación, hay que hacerlo, aunque no sabemos cómo hacerlo, tiene que ser por revelación cómo hacerlo. Dios dice que oremos por los que están en autoridad y los que están en eminencia. Y bueno, vamos a decir que me voy a poner yo de ejemplo, aunque no es hipotético, no es así conmigo, pero supongamos que yo tuviera una inclinación política o por un color X o por un partido X, entonces a la hora de orar o de interceder por los que están en gobierno y los que están en eminencia, ese prejuicio me va a afectar, va a contaminar mi corazón. Yo tengo que ser libre de prejuicios, libre de racismo, libre de afinidad cultural, libre de todo en el corazón para amar como Dios ama y pensar como Dios piensa y que no haya prejuicios que me estorben para interceder. Un intercesor que tiene prejuicios en el corazón no podrá ser efectivo porque va a orar de acuerdo a su preferencia, no de acuerdo a lo que Dios está queriendo establecer. El corazón de un intercesor no puede ser juicioso. Si yo soy una persona juiciosa, que estoy juzgando por qué la hermanita se viste de tal manera, por qué el hermano anda de tal forma, por qué no usa esto, por qué usa lo otro. Si yo estoy juzgando a las personas a mi alrededor, mi corazón no está listo para ser un intercesor, porque no voy a interceder o a orar con un corazón misericordioso, con el corazón que el Señor lo haría,
sino que lo voy a hacer con mis propios juicios, con mi propia manera de pensar y de juzgar. O sea que necesitamos limpiar también nuestra mente y nuestra forma de ver a la gente. Yo puedo juzgar a las personas, podría juzgar a las personas por su apariencia y eso estorbarme a la hora de interceder. No podemos juzgar por las apariencias, tenemos que ver el corazón y tenemos que verlo con el corazón de Dios. Aún Dios le dijo al profeta Samuel cuando él iba a ungir a los hermanos de David: no te fíes del parecer y de la hermosura y de la altura y de la edad y de que se vean muy valientes. No es ninguno de esos, porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué quiere decir que miremos lo externo? Que somos juiciosos o que tenemos algo de juzgar por las apariencias. Y eso tiene que salir de nosotros, porque si no, no escuchamos bien la voz de Dios. Le pasó a Samuel, nos puede pasar a nosotros. El corazón de un intercesor debe estar libre de resentimientos. Cuando nosotros tenemos resentimientos, eso provoca amargura. Y cuando hay amargura, no oramos con misericordia, sino que más bien estamos queriendo que Dios extermine, que Dios castigue, que Dios haga de tal o cual manera para destruir. Pero cuando nosotros somos libres de resentimiento, seremos libres de amargura y vamos a tener un corazón misericordioso al momento de interceder. No hay peor cosa que alguien resentido intercediendo, ¿sí? Y eso puede afectar, puede llegar a ser una oración de brujería carismática en vez de ser una intercesión profética. Puede ser una condenación en vez de ser una intercesión que desate la bendición de Dios. Y el intercesor necesita estar libre y sano de heridas de rechazo. Alguien que ha experimentado heridas de rechazo y no ha sido sanado, sino que sigue viviendo con las heridas de rechazo, al momento de interceder, eso va a afectar en su intercesión delante del Padre. Yo con esto no le estoy diciendo que si tiene heridas de rechazo, que si tiene prejuicios, que si es juicioso, que no interceda. No. Lo que le estoy diciendo es: busque la sanidad, busque la libertad, busque que sus pastores le ministren, le ayuden, le dirijan, sea libre para que sea un intercesor efectivo, ¿verdad? Tampoco le digo que deje de interceder, porque creo que en esos tiempos de intimidad en los cuales adoramos e intercedemos, Dios puede revelarnos la condición de nuestro propio corazón. Antes de que Dios nos revele algo sobre alguien más, pidámosle que nos revele la condición de nuestro corazón para que podamos limpiarlo y ser efectivos como intercesores. Quiero hablarle un poco del Señor Jesucristo como intercesor. Mire, el Señor Jesucristo, para empezar, es un intercesor permanente y perpetuo. Así lo dice la Escritura. Y Él entró a los mismos cielos delante de la presencia del Padre, al trono de Dios, para darnos no expiación como fue en el antiguo pacto, sino redención de todos los pecados, las rebeliones y las transgresiones y todas las iniquidades. El Señor Jesucristo está a la derecha del Padre, intercediendo continuamente por nosotros. O sea, Él presenta su sangre derramada al Padre, de manera que el Padre, cuando nos mira a nosotros, nos ve cubiertos por la sangre del Cordero. Y entonces el Padre manifiesta su misericordia a favor nuestro, ¿sí? Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 7 para que confirmemos lo que estamos hablando. Hebreos 7, verso 22 al 25. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, o sea, Él es sacerdote, pero los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, se refiere a Jesús, tiene un sacerdocio inmutable. Se lo puse en rojo realzado para que llame su atención. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Esto solo es para confirmarle que Cristo está a la derecha del Padre y vive para interceder eternamente por nosotros, los que necesitábamos salvación o necesitamos salvación. Él es un intercesor permanente. Pero quiero que se centre en algo, que a mí fue como que se me abrieron los ojos. Aunque Jesús era un profeta, pero estamos viendo a través de lo que acabamos de leer en Hebreos, que Él intercede como sacerdote. Él es el sumo sacerdote que nos presentó a todos nosotros delante del Padre. Ahora, ¿qué ocurre aquí en el planeta Tierra hoy día? Los que tenemos al Espíritu Santo, podemos decir que somos intercesores. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 8. Vaya a versos 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Yo entiendo aquí que es el Señor Jesucristo, que sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Está hablando del Señor Jesucristo que intercede por los santos. Y nos lo hace saber a través del Espíritu Santo, o Él mismo conoce la intención del Espíritu Santo. O sea, mis amados, tenemos al Señor Jesucristo como abogado nuestro intercediendo eternamente por nosotros, pero en la tierra tenemos al Espíritu Santo que Él mismo intercede conforme a la voluntad de Dios y está en nosotros, está dentro de nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros, los hijos de Dios, con todo esto que hemos aprendido, deberíamos todos de ser intercesores. Y yo hago la pregunta, ¿quiénes son intercesores proféticos? Y yo diría, todo aquel que tiene al Espíritu Santo puede ser un intercesor profético. Cuando varias personas ministran juntos al Señor, se activa la revelación y cada uno podría recibir una parte del diseño para interceder. Entonces, la intercesión profética en grupo o corporativa o en la iglesia del Señor o en el cuerpo de Cristo es sumamente importante. ¿Para qué? Para volver los diseños que han sido distorsionados por el enemigo al diseño original de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la intercesión corporativa es tan efectiva? Porque se forma un ámbito de unción profética poderosa en donde todos pueden estar recibiendo revelación y es como piezas de un rompecabezas que cada uno aporta una cosa, otra cosa, y entonces en medio del cuerpo de Cristo podemos tener el diseño completo y podemos interceder por un lugar, por una ciudad, por una persona, por un gobernante, para que aquello que ha sido distorsionado por el enemigo vuelva al diseño original de Dios, ¿verdad? Entonces, la intercesión profética de grupo, corporativa, idealmente tiene que ser dirigida por un profeta o alguien con una fuerte unción profética. Y es muy importante la unidad del Espíritu Santo para realizarla. Mire, se debe de reconocer, aunque es un profeta el que está dirigiendo, cuando estamos en una intercesión corporativa, se debe de reconocer sobre quién está la unción o quién tiene en ese momento la autoridad espiritual. ¿Para qué? Para que los demás le apoyemos. No se trata de que todos quieran llevar la voz cantante, no. Uno tiene que ser sensible a percibir sobre quién está ahorita la autoridad. ¿Quién está bajo la unción en este momento? Vamos a apoyarle y llegará un momento que somos nosotros, pero no necesariamente todos tenemos que orar. Ore usted, no necesariamente. Sobre aquel que esté en la unción para liderar, hay que dejarlo que fluya y los demás le apoyamos. Ahora, en una intercesión profética corporativa, idealmente, todos debemos de ser llenos del Espíritu Santo para que, se active la revelación. Ahora, yo quisiera tocar así brevemente, antes de terminar,
sobre la oración congregacional virtual, porque en este momento no podemos, por causa de la pandemia, tener una intercesión corporativa física, ¿verdad? De varios, pero sí virtualmente. O sea, en la medida que pueda tener la física con distanciamiento y pocas personas en un lugar grande, pues hágalo. Pero la mayoría no va a poder. Entonces la oración congregacional virtual se realiza o inicia desde el espíritu de los participantes. No tiene que ser desde el cuerpo físico, sino desde el espíritu. Y puede existir unidad, aunque no haya proximidad física. No es necesario estar, ¿verdad?, físicamente reunidos. Ayuda, pero no es imprescindible. Si los que están participando en la oración congregacional virtual son llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos esperar que fluya la revelación y que por tanto exista intercesión profética. Aunque estén conectados por teléfono, podemos activarnos en la revelación aún en medio de las restricciones para reunirnos y podemos aportar y decir yo recibí esto, yo vi lo otro o comenzar a fluir en base a lo que estamos viendo espiritualmente. Y porque muchas veces, aunque sabemos por qué vamos a orar, no siempre sabemos cómo hacerlo. Por eso es que necesitamos la revelación del Espíritu y por eso necesitamos entrar en un ámbito de adoración. Y cuando digo ámbito de adoración, no necesariamente con música, que es bueno si tenemos cantores, si tenemos tañedores, pero si no, sencillamente podemos entrar en un ámbito de adoración diciendo, Dios, tú eres poderoso, eres santo, te adoramos este día, esta mañana, exalto tu nombre, lo pongo en alto, declaro que todas las naciones te conocerán y te adorarán, porque tú eres rey sobre toda la tierra, porque tú gobiernas sobre los querubines, y comenzamos a adorarle y a exaltarle, aunque no cantemos, puede ser hablado, y esto atrae un ámbito y una atmósfera de revelación, porque agrada a Dios que nosotros hagamos esto, o decirle, vengo a enamorarte, quiero que me beses con los besos de tu boca, tú eres el anhelado de mi alma, el deseado de mi corazón, y comenzamos a enamorar al Señor, y se va a activar un ámbito profético en el cual vamos a recibir revelación sobre un asunto, sobre un lugar, sobre una persona, etcétera, y entonces comenzamos a interceder proféticamente. El Espíritu Santo nos va a decir ora, o el Espíritu Santo nos va a decir gime, o el Espíritu Santo nos va a decir toma un palo y da golpes 3 veces o 7 veces y haz tal cosa, haz un acto profético. Entonces nosotros obedecemos, y al momento de obedecer, entonces nos convertimos en intercesores proféticos. Dios es hermoso y Él quiere que nosotros estemos conectados con Él y que recibamos toda la revelación que Él quiere darnos. Él no quiere que nos quedemos como religiosos tradicionales, sencillamente repitiendo un Padre Nuestro o repitiendo algo que ya está escrito. Él quiere tener una comunión personal y directa con sus hijos, la cual va a ser refrescada de tiempo en tiempo. Así que yo quiero instarlos en esta mañana a que nos activemos en ese espíritu profético para ser los intercesores proféticos que Dios quiere que seamos, que tengamos conciencia de que el intercesor en nosotros es el Espíritu Santo, Cristo mismo que está sentado a la derecha del Padre, que intercedemos como sacerdotes, pero también por la revelación del Espíritu, que no estás excluido, que si tienes al Espíritu Santo en ti, eres un intercesor profético, que debes de amar la oración, debes de amar el adorar a Dios y el orar, porque esa es la forma como Dios se comunica con sus hijos. Que cuando vayas a orar, no comiences pidiendo, sino que comiences exaltándolo a Él, enamorándolo a Él, adorándolo a Él, y ya vendrá el momento de presentar nuestra causa, pero lo primero es que tú lo adores y lo exaltes a Él. Él es un Dios que merece ser adorado y que merece ser exaltado. Yo te insto
a que lo adoremos cada día con todo nuestro corazón, a que lo busquemos cada día, de ser posible temprano en la mañana, y bueno, y si puedes tarde en la noche, también hazlo, pero Él quiere estar cercano a sus hijos. No perdamos la conexión y la comunión con el cuerpo. La oración virtual puede ser un medio de mantenernos conectados y mantenernos unidos. No dejes de hacerlo. Yo te bendigo en esta mañana y Padre, yo declaro a tus hijos, los que están conectados en esta hora y los que van a ver este video, los declaro activados en esa unción profética interior y declaro la revelación poderosa de tu Espíritu Santo en este día, para que ellos se den cuenta, Señor, que son los intercesores proféticos que tú andabas buscando, que tú buscaste y no encontraste hombre que hiciera vallado, encontraste al Señor Jesucristo y lo enviaste a la tierra, pero hoy día, Señor, sigue habiendo maldad en la tierra sigue estando bajo un caos y tú estás buscando a aquellos que están llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para ponerlos tú mismo en la brecha que existe, porque el pecado y la iniquidad separan al hombre de Dios. Pero Señor, úsanos a nosotros para ponernos delante de tu presencia y clamarte para que aquellos que no te han conocido te conozcan, Señor. Padre, no permitas que gente se muera sin ti. No permitas, por favor, que haya personas que fallezcan sin haberte conocido. Te lo suplico, Señor, revélate a aquellos que están moribundos, que están enfermos, que están graves. Revélate, Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Y venimos, Señor, declarando ahora una palabra de vida que contrarreste toda potestad de muerte sobre la tierra y sobre todo sobre el departamento de Cortés. Yo vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús que la vida que está en nosotros, que la luz de los hombres hace que la tiniebla retroceda y la potestad de muerte se vuelva al infierno mismo. En el nombre de Jesús amamos la vida, amamos al Señor y declaramos su vida hoy y siempre en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, te bendigo.